Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Lorena Lacerna Cortés y a continuación les voy a explicar mi trabajo final fase 5 sistematizando la experiencia. Este trabajo va dirigido a la tutora Hilda María Ramos Fragoso del curso de enfoques curriculares 517021 raya al piso 110. Este trabajo es para enviarlo el día domingo 11 de diciembre del 2022. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la introducción, que es el enfoque curricular. Este tiene como función el buscar que los educados sean sujetos y no objetos, que la educación, es decir, hacer lo posible que los maestros desenvuelvan las capacidades que como personas tienen que se relacionen adecuadamente con el medio social e incorporen conocimiento. Asimismo, el enfoque curricular es la forma de ayudar a caracterizar y organizar y estructurar internamente los elementos que constituyen el currículo. Además de que el enfoque curricular nos permite conocer la ruta y la elaboración curricular, por tal motivo el desarrollo de la práctica de observación nos ayuda a conocer eh, y a reconocer y a caracterizar los escenarios escolares y identificar cuáles son las necesidades que tienen y también las problemáticas que hay dentro del aula de clase, ¿no? O dentro de la institución también podría ser. Bueno, en las características de los enfoques curriculares que yo encontré dentro de esta institución son son cuatro currículos que encontré: currículo abierto, currículo flexible, currículo inclusivo, currículo diverso y reflexivo, por último. Entonces, a continuación les voy a explicar en qué consiste cada uno de estos currículos. Entonces, empezamos por el currículo flexible, que es el que se puede adaptar fácilmente a la realidad, al entorno del centro educativo y a los que están dirigidos, ¿verdad? Está también en el currículo inclusivo, que es el que tiene una formación común dentro del alumno y a nivel nacional, ¿no? O sea, luego tenemos el currículo diverso, que es el que permite incluir las diferencias de cada comunidad. Y por último tenemos el currículo reflexivo, que es el que se caracteriza eh, por mencionar el resultado de la figura de un profesor y el profesor se convierte como en el guía y en el orientador. Bueno, entre las funciones que tenemos de los enfoques curriculares encontramos visualizar los diferentes elementos del currículo, planificar con el fin de conocer las intencionalidades en el aula y crear planes y programas de estudio para aplicarlos para hacer mejoramiento. Hacer énfasis en el sistema educativo con el fin de mejoras. Entonces, también tenemos ahí, podemos poner en práctica, identificar algunas necesidades que los estudiantes tienen, ¿sí? En mi práctica pedagógica pude ver algunas falencias que los estudiantes tienen y también pude o logré identificar cómo el profesor dicta sus clases gracias a la observación que hice detalladamente en cada clase. También pude ver falencias que tiene el docente, dificultades que se presentaban dentro del aula de clase y también también pude dar puntos de vista al docente, como pude también dar estrategias de mejoramiento.
Bueno, la posición personal frente a los enfoques curriculares. En este espacio cabe resaltar que el currículo está basado en un enfoque pedagógico, es decir, en relación con el desarrollo del sistema educativo, el cual ayuda a entender las problemáticas del sistema educativo, el cual ayuda a atender las problemáticas de la educación a sí misma en el currículo que direcciona el camino con el fin de lograr una meta en la base en la educación. Toros S. 2017. La trayectoria que realiza el estudiante en la escuela de lograr su formación. Bueno, cabe resaltar que el currículo tiene unas características en los cuales eh, pues pude desarrollar mi práctica y pude identificar cuál era el enfoque que manejaba el Instituto Educativo Colegio San Agustín. Bueno, tenemos los tipos de enfoques. Está el enfoque crítico, que se maneja mucho dentro de esta institución educativa, el enfoque sociocrítico, el enfoque culturalista, el enfoque humanista y el enfoque tecnológico. Bueno, ¿en qué consiste el enfoque crítico? Es el que analiza la forma de estudiar basada entre la teoría y la práctica. Ellos se preocupan mucho porque sus estudiantes aprendan y también pongan en práctica lo aprendido. También está el enfoque humanista, que se basa en el desempeño de la persona, en su libertad autónoma, con el fin de que aprenda a resolver problemas. Bueno, posición profesional en los enfoques curriculares. Desde mi posición como futura docente de inglés, este curso me ha enseñado mucho en la importancia y el significado de la visualización de los elementos del currículo. También me ha ayudado a detectar las necesidades y problemáticas que pueden surgir dentro del aula de clase y cómo puedo yo eh, implementar estrategias para hacer mejoramiento dentro del aula de clase y que pues llevando siempre el plan institucional a cabo. Experiencia dentro del lugar de práctica. Bueno, mis prácticas fueron presenciales con la estrategia in situ, fueron en la contextualización en el lugar de práctica, la estrategia fue in situ en un entorno presencial en la institución educativa, en el cual hace parte de la comunidad de la UNAM y su proyecto educativo institucional PEI se identifica como proyecto académico pedagógico. ¿Dónde se desarrollaron las prácticas pedagógicas? Bueno, mis prácticas pedagógicas las desarrollé en el Instituto Educativo Colegio San Agustín, ubicado en Agua Azul Casanare. Este maneja la jornada de la mañana. Trabajé con los grados de sexto y octavo haciendo observación participante. También los grupos en cada aula eran numerosos, de 30 estudiantes, eran grupos mixtos y también habían estudiantes con alguna discapacidad. Bueno, estrategias didácticas observadas y manejadas por el docente. El docente de la institución educativa implementaba diferentes herramientas para sus clases, como sopas de letras, crucigramas, leer textos y responder preguntas, unir imágenes con palabras o completar oraciones, o diálogos, discusiones en grupo, o mirar videos y responder entre otros. También yo le ayudaba a la elaboración de material didáctico hecho por mí como ayudantías para aplicar y reforzar los temas que estaban viendo en clase. También en otras ocasiones aplicaba juegos con los estudiantes o les explicaba asesoramiento de cuando no entendían un tema, pues le ayudaba a la tutora, a la profesora a explicar los temas que el estudiante se le dificultaba o tenía dificultad en la gramática
o en vocabulario, en significado, pues para que el estudiante comprendiera el tema fácilmente. Bueno, el modelo que trabaja el Instituto Educativo Colegio San Agustín es el modelo pedagógico ABP y el enfoque que trabajan es el enfoque humanista. Experiencia de la práctica pedagógica. Finalmente, y durante mi experiencia en la práctica y en base al uso de los enfoques curriculares, que la educación es fundamental para todos y que dentro de esta se debe responder a las necesidades que cada alumno presenta a la hora de aprender. Bueno, para mí esta experiencia de la práctica pedagógica dentro del aula de clase me ha ayudado muchísimo porque esta materia me ayudó a ser más organizada, a planificar muy bien mis clases, a llevar muy bien los tiempos, a tener un plan A, un plan B y un plan C, a aplicar diferentes estrategias dentro del aula de clase, a conocer los diferentes enfoques que hay, los diferentes currículos que existen y escoger cuál currículo es el que mejor puedo aplicar dentro del aula de clase y pues desarrollar estrategias que le permitan avanzar al estudiante y se sientan cómodos dentro del aula de clase y puedan tener un aprendizaje armonioso y, y siempre para que haya una calidad educativa. ¿Sí? Entonces, para mí, mi experiencia en esta práctica pedagógica ha sido muy enriquecedora. Me siento muy contenta de haber podido realizar mis prácticas presenciales y estar en el sitio ahí eh, en tiempo real, viendo las diferentes situaciones que se le presentan a uno como futuro docente y cómo contribuir y cómo ayudar y cómo saber transmitir aquellos conocimientos en los estudiantes y aplicar toda la teoría que hemos aprendido en el transcurso de esta carrera a poderlo poner en práctica todo este conocimiento y poder transformar mentes. Entonces, para mí, me siento muy contenta por todo lo que aprendí en esta materia. Muchas gracias, espero poder aplicar todo esto en mis futuras clases como futura licenciada en inglés.